Muy buenos días y bienvenidos a RC en el 106.9 de la FM. Está sintonizando la hora vikinga y esta mañana tenemos muchas cosas que contar y venimos con muchas ganas de dar cataclunca. Y antes de pasar a hacer una breve descripción de las noticias que nos atañen y que nos preocupan, vamos a presentar a nuestros contertulios y nuestras contertulias, que hoy tenemos a 4 personas aquí sentados con muchas ganas de expresar lo que piensan como ciudadanos libres. Buenos días, Daniel Boseler. Isidro, muy buenos días. Tengo que empezar dando el pésame a un hombre extraordinario que nos dejó el viernes pasado, un hombre que ha sido una referencia, un hombre que ha sido un espejo social, el mejor amigo que podías tener, un hombre querido por la ciudad, por su familia, por su empresa, que es Don Silvestre, el propietario del restaurante Salamanca, de la cadena de restaurantes Salamanca. De acuerdo, un hombre que lo ha dado todo por los demás, un hombre que lo ha dado todo por Barcelona, también por su Salamanca, un hombre querido por todos, y yo desde aquí le quería realizar este pequeñísimo homenaje desde este altavoz, porque perdemos a una gran persona, y repito, cómo lo vamos a echar de menos este tipo de personas, este tipo de psicologías, y desde aquí que descanse en paz. Muchos ánimos obviamente a toda su familia, a todo su entorno, y desde aquí enviarles pues toda la solidaridad y toda la fuerza, y reitero este pequeño homenaje, que como no puede ser de otra manera, a un hombre tan absolutamente extraordinario como era Don Silvestre del restaurante Salamanca. Pues sí, teníamos hoy como uno de los titulares que nos lleva a querer tanto esta ciudad, como porque hay gente como él, Silvestre Sánchez Sierra, el propietario fundador del icónico restaurante Salamanca, que se fundó en 1969, que tanto ha dado a esta ciudad. También hace unos meses perdíamos a Moncho del grupo Fomeiro, y son gente que le ha dado nombre a esta ciudad, ha dado trabajo y ha dado siempre lo mejor que ha podido. ¿Cuánta gente se nos ha ido este año, Isidro? Demasiada. Ha sido espantoso, la cantidad de grandes personas. Yo incluso las podría calificar de prohombres de la ciudad, del mundo del activismo empresarial, del mundo social, ¿de acuerdo? Personas que no tenían que siempre estaban para ayudar, y creo que este tipo de perfiles tan absolutamente extraordinarios los vamos a echar muchísimo en falta. Pues yo me voy a quedar con su último abrazo, que tuve la ocasión en una comida de hace unos días que compartimos con Toni Castejón y un grupo de amigos en el homenaje a Josep Pons en la casa de Silvestre, y aquel día estaba fatigadito, sí, me dio un gran abrazo, y yo me quedo con ese abrazo, que se lo lanzo también a la familia y evidentemente al cielo por todo lo que ha hecho por Barcelona. Gracias, Silvestre. Era un hombre que te hacía sentir especial. Cuando tú llegabas a su casa, te hacía sentir como en casa, que creo que eso es muy importante. Pues esperemos que su legado continúe. Que sus hijos sepan y todo el staff, ¿no? Porque sí, todo el equipo. Y todo el equipo que forman una gran familia. Pues nada, la familia de Salamanca. En nombre de Silvestre, sigan yendo al Salamanca y de alguna manera pues sigamos con su memoria en esta ciudad, igual que con otros, con Moncho y con otros tantos. Bueno, buenos días, Alex Luque. Buenos días a todos y a todas. ¿Cómo está usted? Perfectamente bien. Perfectamente bien. Con energía. Muy bien. Pues nada, dentro de un rato pasamos allá a sus textos. Ahí me dice, yo quiero hablar. Y digo, bueno, vamos a ver, yo quiero hablar. Yo, como Paco Umbral, vengo a hablar de mi libro. Pues nada, le dejaremos hoy que Alex hable de su libro. Señor Pau Rica, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, encantado de la vida, como siempre. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien, y dispuesto a contar verdades, como siempre. Intentaremos contar alguna verdad, si tenemos tiempo, ¿no? Siempre sí, tenemos una hora y media. Pues entonces contaremos alguna cosa. Bueno, y como no, a nuestra Marta de Lucas, que se incorporó la semana pasada. Le ha encantado esto de la radio, Daniel, le ha encantado. Y dice, Isidro, yo quiero más. Pues ahora vamos a hacer una sección de noticias para así unos flashes informativos, para que Marta nos dé cataclunga. Bienvenida, Marta. Estupendo, un muy buen día. Vámonos, Nasqui, vamos a darle caña esta mañana. Let's go, come on. Bueno, pues esta mañana los primeros flashes informativos, se confirma la víctima 43 de violencia machista. Marta, ¿qué nos tienes que contar? Efectivamente, los Mossos han detenido a un hombre acusado de matar a su pareja en l'Hospitalet de Llobregat, lamentablemente. Bueno, en las últimas semanas estamos recibiendo demasiadas noticias de este respecto
y tendremos que analizar por qué pasan estas cosas, pero la cuestión no es cuestión de acabar poniéndose lazos violetas y ya está, sino pasa de mucho más, ¿verdad que sí? Efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir, porque en Barcelona se está endureciendo las sanciones por distintos temas de la venta ambulante ilegal y otras rutas de borracheras. ¿Qué tenemos sobre esto? Efectivamente, lo que parece ser es que Barcelona pretende sanear sus calles, pretende limpiar un poco la imagen, porque últimamente en los años pasados Barcelona ha llegado a un punto a donde turísticamente ya no era algo atractivo, sino que se ha convertido en una ciudad más bien donde se pretende evitar ir por la inseguridad y parece ser que pretenden sancionar y desincentivar los comportamientos que no son cívicos. Bueno, ya era hora, pero los mismos que lo han provocado son los mismos que lo quieren arreglar. Vamos a ver cómo se soluciona esto. Vale, este fin de semana en Barcelona se ha dado cita a un gran salón del manga. Efectivamente, Barcelona ha reunido a más de 167.000 personas en el Salón del Manga en el 31º año de celebración. O sea, llevan 31 años celebrando el Salón del Manga y cada año es absolutamente un éxito. Es más total. grande, antes cada vez es mayor. Antes total, se celebraba en los total. recintos de Plaza España. Esta última edición se ha celebrado ya en Gran Vía 2 porque cada vez son los más aficionados a este arte, a esta fórmula de ocio que comporta muchos ingresos y mucho talento. Bueno, y para terminar este primer flash, porque en la segunda parte tendremos otras noticias más, Ayuso se niega a registrar a los médicos que se niegan a practicar abortos y Sánchez no sabe aún qué puede suponer esta medida o no cumplir esta medida. Efectivamente, Ayuso se niega en rotundo a elaborar este tipo de listas porque desde su punto de vista está vulnerando los derechos fundamentales que encontramos en el título primero de la Constitución en cuanto a la libertad ideológica y libertad religiosa. Por tanto, elaborar estas listas parece ser que al final a quien van a parar es al Ministerio de Sanidad. Entonces, ¿qué va a pasar con estas listas? No lo sabemos. Bueno, pues de esto hablaremos al final de esta parte. Y vamos a empezar con esta tertulia, porque en este programa no solamente contamos actualidad, sino que es un foro de opinión donde nuestros contertulios y nuestras contertulias, nuestras vikingas y nuestros vikingos pueden opinar libremente, con sentido y sobre todo con mucho criterio. Bueno, la semana pasada Daniel Bosoler hicimos un vídeo, salió un reel, 2 millones y pico ya, con más con el TikTok 3 millones. Y Nasqui, tírame, porque quiero hacer un apunte sobre esto. La gente está ya hasta las narices. No, la gente está cansada ya de que le Daniel, expliques peliculones, no se cumpla nada de lo que Daniel, dices, ver espectáculos de putrefacción política y que todo esté hecho una Sí. verdadera mierda. No, la gente está así. ¿Qué gente? Todos. No, el pueblo, todos no. sí, No, el pueblo. no, el pueblo no, está no. hasta las narices. No, hay dos. Que cuando ha venido no es. Bueno, no es que quisiera llevarle la contraria al señor Bosoler, es que quería puntualizar porque en estos momentos tenemos dos ciencias, dos pueblos, dos bandos, tenemos dos de todo. Y yo quería apoyar la opinión, pero aquí este vikingo que estaba archa en mano, pues evidentemente tenía más razón con Santo. Estamos hartos y estamos hasta las narices. Pero el problema es que hay una parte de la ciudadanía, hay una parte del pueblo, porque cuando hablamos del pueblo somos realmente todos, pero no, realmente no somos todos, porque hay unos que están subvencionados, están llenos de prebendas, están untados, están subvencionados, y entonces esos no se rebelan y no muerden la mano del que les da de comer. Entonces, cuando Daniel hablaba del pueblo, claro que el pueblo estamos hasta las narices, ¿vale? Y más allá, como diría Buzz Lightyear. Pero realmente hay que tener en cuenta que cuando generalizamos es la madre de las guerras, es la madre de los conflictos, de las contiendas. Entonces, para mí el pueblo somos todos, pero hay una parte que no se subleva, que no está harta, porque cobra. Entonces, creo que hay un debate importante de quién somos todos, y cuando yo decía a la gente, no era por contradecir a mi compañero, que de tanto respaldo y tanta razón tiene, sino era por decir, seamos más leales a nuestro país que los propios políticos que nos gobiernan, porque ellos intentan el conflicto, el confrontamiento, y si algo hacemos en este programa es precisamente buscar una línea donde ese pueblo se una y cada vez lo que conseguimos, se está consiguiendo es todo lo contrario, que se separe más. Entonces, permítame, Dani, que te hiciera la puntualización, porque escolti no em va deixar parlar, escolti. No se trata de eso. Lo primero quiero enviar desde aquí todo mi agradecimiento a estos millones de
de personas que se han interesado en visualizar, y especialmente a los casi 15.000 comentarios en las redes sociales que me es absolutamente imposible contestar, y desde aquí les pido excusas, pero que la gente tenga comprensión que yo no tengo más herramientas que mis dos manos, y que contestar 15.000 mensajes y prácticamente cada semana es del todo imposible, y desde aquí reitero mis más absolutas disculpas. Pero déjame que enlace esto con esta noticia que apareció hace 48 horas de Amazon, que ha activado la oficina del expresidente, donde tenemos que colocar 2 asesores, que si el chofer oficial es la madre que nos parió. Perdona que lo diga de esta manera, la madre que nos parió. Sí, es terrible. O sea, ¿de verdad? ¿En serio que con la que nos está cayendo, que están los médicos que no tienen dónde caerse muertos con lo que ganan, que los MIRS aquí tienen que aspirar a compartir una habitación, que está todo hecho una verdadera mierda? Este señor tiene que activar una oficina que representa todavía incrementar aún más el gasto que tenemos que soportar los ciudadanos. El problema no es que el señor Mazón haga lo que está haciendo. El problema es que la legislación lo permita. Es sistémico, porque no es el señor Mazón, ¿eh? Esto pasa en Cataluña con todas las oficinas de los expresidentes. A ver si ya nos vamos enterando de una vez que el cáncer que tiene este país es esta industria política absolutamente vergonzosa que no podemos soportar ni podemos tolerar. Por eso el pueblo está hasta los huevos ya, viendo este espectáculo circense, porque esto es reírse en nuestra cara. Pero es la legislación quien lo permite. O sea, hoy tendría que plantearse ya una moción en el Parlamento, en todos los parlamentos autonómicos, prohibiendo este tipo de espectáculos circenses. Porque esto es reírse ya de la gente, hombre. Que ahora vamos a ir a colocarle asesores en una oficina. Pero ¿quién nos hemos pensado que somos nosotros? No sé, el Amazon, el Elon Musk, que nos sobra el dinero para ir cuando tenemos unas necesidades imperiosas, son totalmente prioritarias. Pero hemos visto cómo está la sanidad, que se están manifestando los médicos, que están huyendo en manada, porque por los sueldos absolutamente miserables, que están trabajando prácticamente 50 horas a la semana. Lo decían los medios, 40 pacientes. Pues sí, es imposible dar servicio a la ciudadanía. Están haciendo aguas todos los servicios públicos y no hacemos otra cosa que seguir incrementando la industria política. Aquí las pensiones, los asesores, que si diputados, que no sé qué esta fiesta hasta dónde nos va a conducir. Por eso hablo ya no tanto del problema, identificarlo, porque la gente ya pasa de todo. ¿Cómo no va a pasar viendo este espectáculo? Sino vamos a hablar de la solución. Y la solución solo pasa por una agenda reformista. Sí. Una agenda reformista es que tenemos que atacar el sistema en sí mismo. Y el sistema, y lo enlazo como vaso comunicante a la manifestación que has hecho ahora en esta previa, cuando decías, hay un sector, claro, es que hay un sector de gente que está enchufada a la teta. Y son cientos de miles de personas que están enchufadas a la teta y que viven de esto. Y nadie muerde la mano la mano que le da de comer porque interesa todo este juego. Todo este juego ideológico que no tiene nada que ver con la realidad. El problema es que en este país estamos hablando única y exclusivamente de cuestiones ideológicas. Ideología. Venga, ideología por un tubo. Pero la vida real, los problemas de la gente, de eso no se habla nada. Y para mí, en mi opinión personal, el cáncer principal que tenemos está en el tejido productivo. O sea, cuando yo digo que nos estamos quedando sin empresas, para que la gente lo entienda, es que estamos siendo comprados por todos los de fuera. O sea, cuando yo hacía la semana pasada la referencia de Lamborghini, que llevaba la bandera italiana, me explico, a mí me fastidia un montón que yo no pueda tener una marca española, me explico, que sea bandera a nivel mundial, como puedan ser los alemanes con los Porsche, los BMW, los Mercedes, los italianos con la Ferrari, los ingleses con el Range. Es decir, ¿dónde está lo nuestro? ¿Qué hemos hecho con lo nuestro? Pero la escala es general. Es decir, ¿por qué no hay ningún político que diga las verdades como puños y saque los datos de qué empresas ya nos quedan? De esas 6.000 empresas que tienen más de 1.000 trabajadores, ¿pero cuántas son nuestras? ¿Cuántas son españolas? Porque nadie se plantea, porque este es un relato que no interesa y nadie habla de él, nadie. Y es de los beneficios. Aquí hablar de beneficios parece un tabú. ¡Un tabú! No, lo único que le interesa al Estado es cobrar su cuota de participación entre el 19 y el 25% de impuesto de sociedades, importándole un huevo el capital social de donde provenga. Pero ¿y qué hacemos con el 75% de los beneficios o 80% de los beneficios de esas compañías? Porque si son españolas se quedan aquí. ¿Y se quedan aquí para qué?
Pues narices, para mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar todo nuestro tejido productivo, para mejorar la inversión. Pero todo eso al final, tiene un eco ¿dónde? Lo tiene la educación, lo tiene la sanidad, lo tiene la justicia, lo tienen todo aquello que utilizamos las personas para mejorar nuestro nivel de vida, para bajar los precios del servicio público. Pero si toda esa pasta, que eso es un pastizal descomunal, que la gente sepa que las cosas no se pagan con ideología, que cuando vas al súper tienes que sacar la cartera, la tarjeta, que pagas con dinero. Si ese dinero se va, la huida de capital es bestial. Y nosotros, un país como el nuestro, no se puede permitir estar a la cola en desempleo. Y nadie se atreve a hablar de la flexibilidad, del absentismo laboral, que es un problemón. Más de casi 1,5 millones de personas. Nos hemos vuelto locos. Y nadie le pone el cascabel al gato porque no queremos hablar de las cuestiones de la vida real. Solo queremos hablar de ideología. Ideología por un tubo. La izquierda, que viene la extrema derecha, que si los rojitos. Es un despropósito en mayúsculas. Y reitero, si no somos capaces los ciudadanos, la sociedad, de entender que la única vía de solución es una agenda totalmente reformista de las bases fundamentales del Estado, es decir, hay que reformular por completo todo el sistema, pero de arriba abajo, y ver aquello que funciona, que continúe, y lo que no chaparlo, pero chaparlo radicalmente y dejar de perder pasta, ¿me explico? Y reinvertir en aquello, y repito, que se ha perseguido mucho esto de la función social. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado tiene que gestionarse súper bien para que pueda hacer grandes labores de función social, empezando por la sanidad, empezando por la educación y empezando por la justicia, que son los 3 pilares maestros. Y todo dedicado a que esos pilares nos funcionen a pleno rendimiento. Y sobre todo con una superestructura que es la vivienda, que es el gran problema que tiene España, que tiene un problemón con esto, me explico, y solo saben hablarme de ideología y de impulsar normas que son más cercanas al comunismo, que han fracasado en todo el mundo. En todo el mundo han fracasado. En toda la historia. Entonces, dejemos ya tanta cháchara, dejémonos ya de tanta chaladura y pongámonos a trabajar y hacer las cosas que se hacen en la vida real. ¿Y quién hace la promoción de vida? Pues coño, los promotores, no los ataques. O sea, tú tienes que liberalizar el suelo, tienes que aumentar densidades, tienes que eliminar la burocracia. Digo eliminar la burocracia. Tienes que desafectar lo político, la ideología de la vida real, del trabajo. No puedes estar 20 meses para que te den una licencia. Y luego, los chavales, ¿pero cómo van a pagar el 50% de impuestos en la primera vivienda la gente que acceda a crear un hogar? Pero es que de eso no se habla. Eso solo se escucha en algún reel, de alguien que lo explica, no sé qué, pero no interesa ese debate, cuando tendríamos que estar hablando única y exclusivamente de esto, de una agencia reformista de arriba abajo, porque el sistema no lo aguanta. No lo aguanta, Isidro. Y vamos a reventar, como está reventando, fíjate, ya las manifestaciones. Ya comienzan a ver los primeros síntomas de la caída del sistema, porque este sistema es inasumible, con una deuda pública cada día más galopante, y somos incapaces de ponerle freno. Pero cada vez es peor, y cada vez las empresas están peor. Y las empresas cada vez están más absorbidas y el espíritu empresarial se lo han cargado. Y tú no te puedes cepillar el espíritu empresarial en un país porque te quedas sin nada. Te vas a quedar con el plato vacío, con unos niveles de miseria y pobreza que ya lo refleja Cáritas. Si es que la realidad se nos está imponiendo con una violencia que es salvaje. Cuando me decías antes que hacías el flash y decías, mira, cuando hemos venido con Pau, antes de venir aquí estaba la policía aquí abajo, que habían 3 o 4 coches de un chaval que yo creo que tenía evidentemente graves problemas de salud mental. Estaba lleno de indigencia, en los portales estaba la gente durmiendo. Este es nuestro espectáculo de hoy. Esto es la vida real. Terrible. Esta es la vida real, sí. Y ahora lo que intentamos, ¿sabes lo que es? No es reparar el problema, intentamos maquillarlo. No repararlo. Intentamos maquillarlo Seguir con y poniéndole parches. Que no lo parezca. Pero ¿qué narices es esto de no lo parezca? Repara aquello que no te funciona. ¿Me explico? Haz vivienda. Y los servicios sociales que están desbordados, no lo siguiente. Es inasumible ahora mismo asumir toda la carga social que se necesita de lo mal que se ha hecho todo el tema y especialmente desde el tema del tejido productivo. Autónomos y pymes, defenestrados, nos espera un escenario como el que nos refleja actualmente Cáritas. Así es. Bueno, precisamente de la vivienda hablaremos con Alex desde el punto de vista de una persona joven. Pero fíjese que tenemos que en Barcelona se marcan máximos históricos en la vivienda usada, o sea, una subida creo que récord, además desahuciando a la clase media, porque los precios de la vivienda usada en Barcelona llegan a máximos históricos de 5.100 euros metro cuadrado. Es una pasta, ¿eh? Es una vergüenza. Es una pasta. Esto hace 30 años que se sabía, Isidro. Sí. Hace 30 años claro, o más que se sabía que esto iba a pasar, ¿eh? Entonces resulta que tenemos un gobierno de izquierda que dice que hay que marcar reglas para
la especulación, y precisamente lo que han conseguido es especular para que el capital internacional nos quite la ciudad. Justamente conseguimos siempre lo contrario de lo Pero que... dile a de la lo que gente es. algo tan elemental que todo el mundo lo va a entender. Si no hay pan, el precio del pan sube. Claro. Si no hay carne de pollo, porque hay poquísima, el precio sube. Pero además, cuando ya hay poquísima, el precio ya es especulativo. Es completamente especulativo. Esto es ley de oferta y demanda. Aquí tenemos un gran economista. Entonces, si tú no has hecho vivienda y no haces, y cada vez la demanda es mayor, te abocas a lo que tienes a día de hoy, unos precios que están totalmente fuera de mercados, que son inasumibles, y ya les puedes poner la etiqueta de especulativos. Pero esto solo responde a las políticas nefastas de las administraciones, que serán Sí. los responsables. Ya lo que han hecho con esta responsabilidad es pasárselo a los pequeños propietarios. Claro. Literalmente hablando. Manda huevos que haya tenido que pasar esto y que lo estemos tolerando. Cuando esa responsabilidad, reitero, pero no cambia nada, ¿eh? Bueno, No cambia nada. La ley del 30% de afectación a las nuevas promociones, que nos ha hundido en Barcelona, nos ha destrozado, eso sigue en vigor, ¿eh? Sí, pero luego le propondré algo, que usted sabe mucho de esto, le voy a proponer algo a ver qué le parece. Pero fíjate que además la obra nueva en Barcelona también ha caído en picado, evidentemente, por los factores que siempre venimos hablando, y nos tenemos que volver a apretar el cinturón. Y la ley de la vivienda está pidiendo disculpas a qué, si se lo han hecho mal desde el primer momento. Pero bueno, ¿sabe cuándo habrá esa revolución o esa necesidad que el pueblo se junte? Cuando los que están subvencionados corten el grifo. Entonces, esos que hoy están alabando a los gobernantes, a los gobiernos que les pagan, se juntarán con el otro pueblo y seremos realmente un pueblo que entonces sí que todos estaremos hartos, porque claro, cuando se acabe todo esto, ¿qué pasará? Bueno, que esto tiene mal final. ¿Qué Y esto hay que pasará, comenzar señores? a pensarlo. Y lo hablaba con Pau. Y yo creo que Pau va a hacer una gran reflexión a día de hoy. Yo creo que la gente no es consciente de lo que viene. Te lo digo de verdad. No lo sabe. Y yo no quiero asustar a la gente. Y yo sabes que soy el de la vida es maravillosa. Pero la gente no tiene ni la más remota idea del pollo que se nos viene encima. Porque nos viene una realidad dura, ¿no? Lo siguiente. Yo creo que vamos a vivir cosas, pero bueno, prefiero que lo diga Pau. Sí, ahora pasaremos a Pau, porque además estamos hablando que ha caído es que la caída de visados de obra nueva, o sea, no se produce porque incluso la concesión de los nuevos visados, nuevas licencias, también ha caído enormemente. O sea que la presión sobre los precios la están por todas partes. Entonces, esto va a acabar, pues bueno, Armagedón. Nos falta Bruce Willis. ¿Sí? No hay más. ¿Sí o no, señor Rica? Es que toca. Lo estábamos hablando antes, hemos ido a tomar un café y estábamos hablando de que nuestra generación, por desgracia, ha visto cosas que no ha visto ni generaciones anteriores ni que verán generaciones posteriores. Somos una generación que ha visto cosas inverosímiles, tanto a nivel económico como a nivel tecnológico, ¿eh? Es decir, somos una generación especial, pero tenemos el país que algo tenemos que empezar a hacer porque somos muchísima gente y nadie hace nada por la gente. Y la gente que nos dedicamos de algún modo a preocuparnos por los demás, somos bastante denostados. Bastante, ¿eh? Es decir, esto no se acaba de comprender. Y eso que habéis dicho de que qué pasará cuando se acabe la teta que chupan todos estos 475.000 políticos que tenemos en España. Ya. Coño, que es que esto... ¿Cuántos he dicho? 475.000 no. políticos. Es que había entendido 100 y pico. Digo, No, tenemos un montón. 470 y pico. Como mil. dicen en Andalucía, tenemos una jartá. Tenemos una jartá de políticos. Bueno, pero ¿esto quién lo puede aguantar? En un país que todos son impuestos para mantener eso. Y la señora del quinto segunda, ¿cómo llena la nevera? Continúa con un salario mínimo de miseria. Acabo. No, sí que usted. Es que a la vecina del quinto segunda la hemos nombrado muchos días. Es que la conozco. ¿La conoce usted? Bueno, pues Ana, Marta, querías comentar alguna Nada, cosa. un apunte sobre todo me llamaba la atención lo que decía Daniel, que hablaba sobre Cáritas, por ejemplo, de las colas que hay de gente que realmente tiene que ir a llenar los carros porque con los salarios, el poder adquisitivo, no pueden alimentarse ni ellos ni sus familias y cada vez estas colas son mayores. Y es verdad que hay algunas pagas que se pueden cobrar de un salario mínimo, pero la voluntad está, y la voluntad es verdad que hay mucha gente dedicada a preocuparse por el otro y demás, pero al final sí que hay métodos para acabar con este tema de pobreza. Fijaros en esta época de las Navidades cómo sí que hay bancos de alimentos en los supermercados. ¿Cómo se llenan los bancos de alimentos? La gente hace donaciones, pero resulta que únicamente las hace en Navidad. Parece ser que durante el año
ya no es tan importante ese espíritu, o esas ganas de ayudar, porque la gente siempre da que un paquete de arroz, un paquete de tal, un paquete de cual. Hay bancos de alimentos, aparte de Cáritas, que luego se redistribuye con la gente que tiene pobreza. ¿Por qué no implementamos métodos así durante todo el año? Porque poder es posible porque se hace, pero realmente la voluntad... Ahí es lo que falta. O sea, ¿cuál es la verdadera voluntad? En una época, para dar una apariencia, para ser solidarios solo en una época, perdón, es que la pobreza dura durante todo el año. Las colas de Cáritas están todo el año llenas de gente que va con sus carritos a llenarlas con un carnet, que no tiene dinero para más. Bueno, donde no llega el gobierno tenemos que llegar nosotros, pues que nosotros cada vez tenemos un nivel adquisitivo menor y no puedes ayudar a los demás. Y sí que ocasionan problemas. Y evidentemente, lo que venimos hablando, que defender la propiedad privada, que precisamente es vivienda, es tener un techo, porque el techo es la protección de las personas. Ya no digo las familias, porque hoy en día nombras la palabra familia y se te echan al cuello porque parece que está prohibido tener una familia. Yo le digo que cada uno tenga la familia que quiera, y si hablamos en un país de libertad, pues que cada uno se conforme la familia en el formato que quiera. Pero evidentemente solo somos más vulnerables, sin familia, sin amigos somos más vulnerables. Y la vivienda, que tanto hablamos en este programa, es súper importante, y hoy Alex Luque, un joven emprendedor, licenciado en Educación Física. Es que el nombre que le han puesto a esa carrera hoy no me gusta. Antes el INEF, ahora es Café, Daniel. Ahora se llama Café. Se llama Café. Café, yo pongo. Sí, lo han dejado diluido, como un café con leche. Sí, exacto. Como la universidad pública, ¿eh? Entonces, claro. Sí, bueno, como todo esto, lo estamos diluyendo todo. Porque es que hasta tú cuando le cambias honradez. el nombre, parece que lo hayas cambiado absolutamente todo. Esto en la política lo hace muy bien. Sí. Simplemente le cambia la etiqueta, Ya está. le cambia de otro nombre, Claro. le pone otro director, Claro. y parece que Bueno, la estructura la hayan cambiado, nuevo. el nuevo proyecto. Bueno. Qué bien se vende la política, ¿eh? Hace Son reales maestros del camuflaje, me explico, de la simulación, porque evidentemente, teniendo en cuenta la realidad social que estamos viviendo, la política ha fracasado. Sí, sí. O sea, solo puedo decirte que hoy la política se ha convertido en un problema, no en una solución. No, Y no. viendo los espectáculos diarios, que los telediarios solo se llenan, evidentemente, y las tertulias hablando de política. Malas noticias. Y todo es nefasto. Que es tóxico ver un medio de comunicación, pero tóxico por el tema de la salud mental. Que dices, pero ¿dónde hemos llegado? O sea, la política deberían ser palancas que ayudaran a mejorar de manera sustancial y singular la vida de las personas. Pero esto no es real. No. Hoy la política se ha convertido en un verdadero problemón. ¿De acuerdo? La industria política, cuando yo digo que el pueblo se ha puesto al servicio de la política, es una realidad como un templo. Porque la gente no tiene ni la más remota idea de la dimensión gigantesca que ha cogido este rollo patatero. Y el ejemplo último, que es la esta gota de la piscina, ¿de acuerdo? Que es Mazón. O sea, una persona que ha tenido que dimitir por su mala gestión, porque ha tenido que dimitir por eso, y la presión social ha sido pero por mala gestión. ¿Cómo ahora mismo se le puede poner a una oficina? Meterle 2 asesores. ¿De qué va a que comer el si no? chofer. Pero es que esto, y yo te lo digo desde aquí, Mazón, podrá ser legal porque es legal. Porque te lo permite el sistema, te lo permite el ordenamiento jurídico. Pero ya te digo yo, y esta es mi opinión, que esto es inmoral. Es una vergüenza. Esto no tiene ética, esto carece de ética. Esta es mi opinión, carece de ética. O sea, el que ahora los ciudadanos... El problema que tenemos la sociedad es que pensamos que ese dinero no es nuestro. Que ese gasto viene de la Generalitat. No. A ver si ya comenzamos los ciudadanos, la sociedad, a pensar que todo ese dinero viene de la caja de los impuestos que cobran a la gente y a las empresas. Tenemos que ser muy conscientes, ¿de acuerdo?, de no desafectarnos de que ese dinero es de todos. Ese dinero es de la gente. Entonces, a mí esto ya me parece obsceno. Esto ya me parece promiscuidad política. O sea, a mí es que me hierve la sangre. Que cómo es posible que se esté permitiendo desde el punto de vista de la legislación tamaña aberración, porque esto es injustificable. Lo mires por donde lo mires. Claro. Y dices, no, es que el ordenamiento jurídico lo permite. Ese es el problema, que es sistémico. Y a mí lo que me duele es que ningún partido político haya presentado una moción para erradicar esto. ¿Pero cómo es posible? O que el señor Ábalos, hasta que no se ha entrado en prisión, ¿cómo ha podido seguir cobrando? ¿Cómo ha podido seguir cobrando? Del erario, de todos. Pero si no, ¿de qué va a comer? Pero es que me parece tan sumamente aberrante que no tomemos medidas de esta naturaleza, que eso sí que son medidas de transparencia, al igual que la corrupción. O sea, no la vamos a arreglar si no somos capaces de entender que las medidas han fracasado todas. O sea, ¿os acordáis de aquella ministra alemana que estaba con Merkel?
que plagió 12 folios de su tesis de 352 folios. Plagió 12 y se armó un follón. Sí, sí. Que fue un escándalo, que la mujer se tenía que esconder, que tuvo que dimitir. Sí. ¿Me explico? Sí, sí. Igualito que aquí con los másteres, ¿eh? ¿Tú? Parecido. Hazte las redes. ¿Cómo nos tienen que ver desde Europa con todo este espectáculo de corrupción pura? O sea, somos conscientes del daño. Ya no hablo a nivel de prestigio, a nivel de identidad, sino somos conscientes a nivel de inversión. El daño que nos hace a nosotros, que desde fuera... Desconfianza. Y lógicamente la economía, las empresas, no desembarcan en un lugar Se ve afectado. con unos niveles, me explico, tan sumamente elevados de corrupción política, porque esto ya es promiscuidad política. Y el sistema, daros cuenta, que fíjate que solo vamos a hacer otra agencia. Venga, otra agencia de colocación, colocando, que no sirve eso absolutamente para nada. Si esto se quisiera atacar, y si esto se quisiera corregir, cortarlo en seco, pero si tienes medidas que son, además, yo creo implacables, prisión permanente revisable. Mata ya la corrupción de una vez. El pueblo ya no puede estar 50 años. Cada gobierno, cada año, abriendo páginas y miles y miles y miles de escenarios de corrupción y de putrefacción política. La gente está hasta los huevos ya de esto. ¿Cómo va a haber credibilidad? Entonces, hostia, por eso hablo de una agencia reformista. Y si no somos capaces de entender que hay que reformar el sistema de arriba abajo, la hostia que nos vamos a dar va a ser antológica. Bueno, siempre... Además, usted menciona los huevos y al precio que están, a ver si bajan un poquito. Cada vez que los mencionamos parece que sube el precio. Pero usted ha puesto un ejemplo para el señor Mazón que es bastante inverosímil, porque hablando de una dana, de hecho, la gota que colma la piscina. Pues unas cuantas piscinas fue el responsable de que le vinieran abajo. Bueno, él y muchos más, porque tenía que haber dimitido muchos más. Pero fíjese que hay una dimisión, pero luego le ponen un puesto de trabajo. ¿Dónde está la decencia? Esto es un pacto político, apártese usted ya y mientras tanto le vamos a dar de comer. Pero una oficina... Y así este señor no va a hablar todo lo que tiene que hablar porque aquí hay muchos que tienen que hablar y mientras tengan que comer no van a hablar igual que el pueblo. Mientras está untado y las subvenciones funcionen, Pero Isidro, el dos pueblo asesores. no se subleva. Tiene 2 asesores. ¿Pero para qué los quiere? ¿Para Y que un lo pasen? chofer. Y un coche. Pero tío, ¿en serio? ¿Pero dónde está aquí la...? Y perdona, ¿pero dónde hemos dejado la ética? O sea, la ética, yo es que me encantaría tenerlo aquí, Amazon, y que explicara. No es capaz. Pero ¿cómo haces eso? salga por la O tangente. sea, No, es que no esto es capaz. ya me puedes decir a mí, no, es que la norma se lo permite. Sí es que es la verdad. O sea, es una norma legal. O sea, lo que está haciendo es 100% legal. Pero bajo mi punto de inmoral. vista es inmoral. Pero aunque sea legal no quiere decir que sea lo correcto ni que sea ético. Pues Pero rectifícalo, tantas veces pasa, revócalo. no solo en este Las país, Cortes, también al día en siguiente. otros. Entonces, por eso estoy hablando de una agenda reformista, pero completa de arriba abajo. Están haciendo aguas todas las estructuras y los médicos manifestándose. Y la justicia prácticamente hace unos meses se huelga de lo que se pretendía hacer. Algo, señor Ricla, hablaremos de eso, pero quería dar paso a que estábamos hablando de la vivienda y nos hemos vuelto a derivar. Vamos a ver si podemos volver al punto de partida, porque Alex, como una persona joven y hablando de lo importante que es el tener una vivienda, las dificultades que están teniendo esta generación respecto a la vivienda, porque ya ni trabajando puedes acceder a una vivienda y a veces trabajando 2 también te cuesta. Entonces estamos siendo pobres trabajando, o sea, esto no se había visto nunca, o sea, trabajabas para salir de la pobreza, entonces resulta que trabajas y sigues siendo pobre. Y la gente joven estáis dedicando un porcentaje altísimo a la vivienda, pero altísimo. Bueno, y yo también. Y quien se lo pueda permitir, quien tenga la suerte de poderse permitir. Porque, a ver, yo creo que el problema, para mí, desde mi perspectiva, el problema de España es que tenemos demasiadas ventanas abiertas. Hay demasiadas. Y todas están mal. Entonces, una por una, por ejemplo, la vivienda. Hilando un poco lo que muy bien ha dicho Daniel y lo que ha seguido Pau, yo lo hilo principalmente a 2 cosas. Primero, la mentalidad. Es decir, en mi familia ha pasado poco. Es una anécdota reciente. Un primo mío, de igual no diré ni... se dedicaba a la empresa privada y él quería crear la empresa privada. Dice, mira, me lo ponen tan difícil, estoy tan harto, me voy a dedicar a un grupo, no me diré cuál, un grupo de funcionariado. Dice, hostia, ¿por qué? Si eres bueno, puedes estar. Me dice, no, es que quiero vacaciones. Es que... Entonces, si tú hilas esa mentalidad a la gente joven, tienes mala mentalidad y mala educación financiera, viene el discurso de demagogia que compra todo el mundo. No, es que el problema de la vivienda es que los ricos piden mucho por la vivienda. Pues, señora... O señor, el problema de vivienda es que usted pone, ahora mismo en Idealista, pisos para alquilar en la Montesa, por ejemplo, 3.
hay 3 pisos en alquiler en toda la zona de la Montesa de Esplugas, por ejemplo, por poner un ejemplo, de los cuales 2 es el mismo que tienen diferentes inmobiliarias. Entonces, a mí, ¿qué me importa que el piso, que la vivienda que yo quiera alquilar sea de una persona que tenga 1, 5, 100 o 1000? Yo lo que quiero es que cuando me meta a alquilar un piso, intentar emanciparme, luego hablaremos de la emancipación como ha subido, yo solo, con mi pareja, con mis amigos, como buenamente pueda permitírmelo, tenga opciones. Si la gente no entiende la ley de la oferta y la demanda, el precio se regula solo. Nadie quiere perder dinero con la vivienda. Me da igual que tengas 100 casas o tengas una. Nadie va a cerrar 100 casas para perder el dineral que se pierde. Entonces, hostia, por favor, seamos conscientes en esto. Primero, que lo dice Daniel, que haya casas. Luego ya veremos quién cobra, cuánto se cobra, si se especula, si no se especula. Pero si no hay casas, ¿cómo se va a regular? Es de todo punto ridículo y la gente no lo entiende y compra el discurso de unos o de otros y se maquilla un discurso u otro. Y cuando uno no funciona, se cambia. Se cambia de nombre, se cambia... Hostia, entendamos por favor que el problema es que no hay casas, entonces el precio se dispara y que encima el propietario puede escoger... Hostia, como tengo 170 solicitudes para mi piso, voy a escoger el que mejor rentabilidad me dé, el que más seguridad pueda permitirse. Suele ser el extranjero, el que viene con un sueldo de Alemania, de Francia. Y eso es un problema para la juventud. Y la gente no lo entiende. Yo no sé cómo más claro se puede decir. Señores, oferta y demanda. No hay casas, suben. El problema no es que se cobren 1.000 o 1.100 euros. El problema es que para una casa hay 250 solicitudes. Y punto. No hay más. Bueno, está claro que la oferta y la demanda está escomechada. Únicamente un apunte. También quería resaltar que, por ejemplo, cada vez que se sube el valor catastral de las viviendas, lo que acaba subiendo también son los precios. ¿Y qué se gana con eso? ¿Quién sube el valor catastral? ¿Por qué? Porque luego lo que se paga es mucha más plusvalía, mucho más IBI. ¿Y eso al final a dónde va? Ayuntamientos y gobierno. ¿Quién maneja eso? O sea, al final parece que el mismo que pretende establecer soluciones es el mismo que luego establece mecanismos para ganar más dinero, con más plusvalías y con más IBI, con mayor subida del precio catastral y mayor precio de mercado, que al final de esto se beneficia el gobierno, que luego es el gobierno, el propio, el que quiere establecer medidas para favorecer el acceso a la vivienda a todo tipo de perfiles y demás. Parece que ese es como una tomadura de pelo o una especie de ironía, ¿no? No me queda bien claro a qué obedece este juego trilero. Pero mira si estamos mal administrados. O sea, mira si se están haciendo fatal las cosas, que a pesar de toda esta sangría fiscal, recaudando más impuestos que nunca, o sea, porque jamás se había recaudado tantísimo dinero, aún así sigues aumentando la deuda pública. Es que esto es inexplicable. Es Eso decir, se puede explicar. No, siento claro que se explica. Es decir, solo se explica desde una perspectiva y se llama mala gestión. Efectivamente. O sea, es que eso es de perogrullo. Es decir, ¿cómo es posible que teniendo a los autónomos, a las pymes, o sea, tú solo has de cogerte una hoja de salario y ver el coste de empresa y lo que, le queda al trabajador? Es decir, hoy, y no me quiero desviar porque estamos hablando del tema de la vivienda y creo que es fundamental este asunto. Ya Fijaos, cambiaremos. ¿os imagináis que no hubiera habido burbuja inmobiliaria del año 2008, que se hicieron todas aquellas viviendas y que la gente se quejaba de que se habían hecho no sé cuántas? ¿Os imagináis que eso no se hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que estaríamos delante hoy de un estallido social. O sea, fíjate que hablábamos de que se había hecho y está hasta el propio Banco de España diciendo que nos falta 1,5 millones de viviendas. Tú imagínate si aquello no se hubiera hecho. Es decir, el problema y que la gente tenga la convicción absoluta de que la solución pasa por construir vivienda y hacerlo de manera masiva. Es tan urgente que nos pongamos a hacer vivienda y vivienda social. Es decir, nosotros no podemos estar al 2% de vivienda social cuando países de nuestro entorno están entre el 15 y el 20%. Ya no te hablo de Austria, que es el país, y especialmente Viena, que es la capital de la vivienda social, que lo han hecho excelente, hay que felicitarlos desde aquí, que un 50%, ¿de acuerdo? Pero a mí, en persona, el alto representante de Viena me dice, mira, Daniel, lo que tú te gastas en seguridad, yo hago vivienda social. Esto me lo dijo en mi cara. En mi cara me dijo esto. Yo, claro, no pude rebatirle nada. Es decir, la gente, hagamos una reflexión. Los 60.000 presos que tenemos en España, pues si pasáramos de 60.000 a 15.000, solo el dinero ese, ¿de acuerdo? Derivado, o sea, haces una derivación para hacer vivienda social, el gasto que eso genera, lo pones a hacer vivienda. Solo te hablo de si puedes corregir.
Porque la gente cuando hablamos de los presos, ya sabemos que estamos fatal, pero nunca se habla del coste. Nunca te hablan de la minuta del procurador, nunca te hablan de la minuta del abogado, no te hablan del funcionario de prisiones, no te hablan de la alimentación, no te hablan del pastizal que tú ciudadana que nos estás escuchando, pagas, que lo pagas con tu bolsillo, que eso lo estás pagando tú. ¿Me explico? Tener unos niveles tan descomunales de inseguridad nos conlleva un gasto que tampoco podemos asumir y que estamos destinando partidas que tendrían que estar redirigidas a la emergencia nacional que es la vivienda. Entonces, para resolver el problema de la vivienda, tienes que reformular por completo el sistema, porque el tuyo, el que tienes en la actualidad, es un fracaso en mayúsculas. Y dices, ¿por qué, Daniel, es un fracaso? Vete a la realidad. Si la realidad se te ha comido, se te ha impuesto. Entonces dices, mira, ahora la solución pasa por crear una gran mesa de expertos, imagínate, la gran mesa de expertos, donde hay sindicatos, hay patronales. Bueno, yo sinceramente creo que hemos enloquecido. Cuando la solución pasa inequívocamente, ¿de acuerdo?, por cambiar la categoría de los suelos. Hay mucho suelo industrial que tendrá que pasar a vivienda. Arroba 22, te pondré un ejemplo. La mitad del arroba 22 ya tendría que haber pasado a residencial. Habría que haber creado espacios y ser ambiciosos. Parece la Barceloneta, que lo sepa la gente, está toda construida al mar. No sé por qué tenemos el mar, tenemos un mar espectacular, no sé por qué no creamos espacios de ocio. Así desinflamamos el turismo y eliminamos las molestias de los barceloneses. Pero aquí parece que cuando hablas de eso, hablas de ciencia ficción, cuando eso lo está haciendo todo el mundo. Pero centrémonos en la vivienda. Hay que recalificar los suelos, hay que recalificar las densidades, hay que eliminar la burocracia. ¿Qué significa eliminar la burocracia? Pues desconectar lo político, las autorizaciones, las licencias, y pasárselas a quién, a los colegios profesionales. Es el colegio profesional el que me da la licencia firmando una declaración de autorresponsabilidad. A partir de ahora, el arquitecto, el ingeniero privado, me explico, va a responder de sus propios actos. Es decir, donde caben 12 plantas no puedes meter 14. Primero porque no vas a volver a construir del varapalo que te voy a meter. Porque la legislación la sabe tanto el arquitecto municipal como el arquitecto privado. El mismo. Saben el mismo conocimiento. Entonces, ¿de qué tiene que estar esperando el mundo real a que un señor funcionario me dé a mí una licencia y una autorización? ¿Pero a santo de qué? Aquí en Barcelona 20 meses para hacer una obra mayor. Y ya no hablo de la legislación esta del 30% que se inventaron los comunes. La gran idea de Ada Colau, que ha sido el mayor fracaso. Y se lo digo porque a la realidad me remito. Y esto hay que quitarlo. Entonces los políticos dicen, es cierto. Escúchalos, ¿eh? Esto no ha funcionado. Esto no ha ido tan bien como esperábamos. Esto ha sido un desastre de una magnitud que la gente no tiene ni la más remota idea. Cuando tú impulsas normas que están completamente alejadas de la vida real, de cómo funcionan las reglas del juego, no tan solo del propio sector, sino ya del mercado en general, lo que te encuentras es un desastre como el que tenemos a día de hoy, que se han hecho, salía las noticias, en los últimos años, 30 y pico viviendas sociales. Eso es lo que se había construido en esta ciudad. Son datos, lo pueden ver las noticias entrando en Google. Es decir, ¿cómo no iban a subir los precios? ¿Cómo no vamos a estar con esta especulación? Entonces, para rectificar el sistema, tú tienes que hacer vivienda y vivienda masiva. Entonces yo cuando escucho a todos estos que dicen, no, el problema no es realmente el hacer más vivienda, pero ¿cómo no va a ser el problema hacer más vivienda? Pero ¿quién es el indigente mental que está intentando explicar desde el punto de vista ideológico que ese no es la solución? La solución pasa inequívocamente por hacer vivienda y hacer vivienda social masiva. Y digo masiva, ¿eh? Necesitamos prácticamente hacer 2 millones de vivienda. Y sobre todo, no podemos estar con 100.000 al año, como se está construyendo a día de hoy. Necesitamos subir a unas 250.000 al año. El otro día salía el anuncio en el petróleo. Y son privadas. Al periódico no se le puede calificar como un diario conservador, precisamente. ¿No? Y decía que se habían hecho solo el 14% de las viviendas que se podían hacer. El 14%. Es decir, de 100, 14. Entonces, creo que ha llegado un punto que más que escuchar historias ideológicas, escuchar a políticos que no han construido en su vida, que no han sido promotores en su vida, que no han edificado nunca vivienda, ¿por qué no escuchamos a los promotores de vivienda y les quitamos esta etiqueta de malvados, de ogros, de especuladores y dejamos a los que saben hacer vivienda que la hagan? Que hagan vivienda. ¿Quién sabe hacerla? Que son los constructores. Que no sé qué manía tenemos con recalificar como demonios a los constructores, que son los que saben, que llevan toda la vida, y especialmente estos que llevan segundas y terceras generaciones de construcción. Y todos te dicen el mismo diagnóstico, ¿eh? Ninguno tiene una deriva diferente, ¿eh? Y no se niegan de pagar impuestos, pero lo que sí se niegan son de los plazos, de la burocracia, de la fiscalidad, que también es una pasada, y sobre todo para los jóvenes que quieren adquirir una primera vivienda. Sí, no puede ser que tengan casi un 50% de carga fiscal en su totalidad. Es una aberración. Como muy bien dice Marta, eso es un negocio.
esto se ha convertido en un negocio. Bueno, a este paso vamos a seguir a vivir a otro sitio, porque la vivienda ya ven cómo está. Aparte, bueno, un día explicaremos, porque hay gente que no sabe lo que es el tema de la afectación del 30%, que está aplicado de una manera que imposibilita que los promotores y los constructores lo hagan, porque no tiene sentido esa aplicación. En el próximo programa, si quieres, Daniel, les explicaremos exactamente qué es lo del 30%, y porque hay mucha gente que está ahí que no lo entiende muy bien, y lo repetimos muchas veces, y lo vamos a explicar. ¿Se lo explicamos ahora? Si se lo explicamos ahora, vamos a explicárselo ahora, que es la ley del 30%. Sí, por favor. Sí, explícaselo, porque claro, le hablamos de cosas y al final acabamos haciendo de políticos, porque al final acabamos hablando de cosas que no entiende la gente, y queremos que la gente entienda en manos de quién estamos. Dígame. Pues mira, en el año 2018, mientras gobernaba Ada Colau, se quiso impulsar. Ada Colau, quiero recordar que vino a Barcelona para resolver el problema de la vivienda. Ella era la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Quiero recordar que ella no tenía ninguna hipoteca, pero era la portavoz. Y impulsó esta norma, ¿de acuerdo?, que han defendido y siguen defendiendo en la actualidad, de la afectación del 30% a las nuevas promociones. Claro, una cosa es lo que yo te explico y otra cosa es la vida real. Lo que te viene a decir en síntesis es que si tú tenías que edificar un edificio de obra nueva en Barcelona, tenías que dedicar el 30% a vivienda social. Claro, esto sonaba a maravilla, pero esto iba en contra de todas las normas elementales en el sector de la construcción. Y la realidad se te ha impuesto. ¿De qué manera? Que nadie ha construido, porque no salían los números. Era imposible. Tú intentabas como constructor, y tú ibas hablando con los constructores, estos primeros deficitario, y dos, no podías combinar ambas cosas. Es decir, esto era comunismo, querer hacer igualdad. Entonces, esta es una igualdad totalmente malentendida y que está totalmente fuera de una cosa que se llama la condición humana. O sea, el comunismo falla por una ecuación que se llama la condición humana. Es decir, las personas tenemos una cosa que se llama el querer crecer, el querer mejorar, la ambición, la investigación. ¿Me explico? Esto forma parte de nuestra esencia como personas, ¿de acuerdo? El no conformarnos, querer tener una vida mejor, tener mayor calidad de vida. Y lógicamente no puede estar premiado la persona que trabaja 10 horas en igualdad de condiciones que una que trabaja 25 porque ha querido esforzarse. ¿Me explico? El ingenio, el acertar en el modelo. Es decir, parece que estemos persiguiendo todo aquello que significa creación de riqueza. La creación de riqueza hoy está perseguida. Sí, pero entonces, 30%. Sí, que es a lo que me voy. ¿Qué ha ocurrido? Yo leí un artículo hace años que en el año 2018 se presentaron 1.007 licencias en Barcelona para construir. Al año siguiente se presentaron 5. 5 o 7 licencias. Tú imagínate la desproporción. Y la realidad se te ha puesto en Barcelona. Sí, prácticamente no hay grúas en esta ciudad. No se construye vivienda, y muchísimo menos vivienda social. Y cada vez que se compra alguna promoción, o que hemos visto estas últimas noticias durante estos últimos años, comprando edificios, el Ayuntamiento de Barcelona a precios desorbitados, porque esto es al fin y al cabo lo que hemos estado viendo, comprando edificios a precios desorbitados para ir colocando personas para justificar no sé qué. Es decir, cuando el replanteamiento tiene que ser completamente distinto. Por eso ahora se pretende eliminar la norma del 30% solo por una cosa, porque no ha respondido al fin para lo que fue creada, que ha sido un fracaso total. Tú no puedes destinar el 30%. Tú has de hacer vivienda social o has de hacer obra civil. No lo mezcles. Si son cosas completamente distintas. ¿Qué tendrá que ver la vivienda social, la vivienda protegida, de la obra civil? Si son cosas completamente distintas. Lo que plantearon era, en esencia, era comunismo. Era mezclar las mismas cosas para sacar un producto único. Y esto ha fracasado. ¿Pero qué era? Porque no vivimos. Era que si yo construía un edificio, el 30% se tenía que destinar a vivienda protegida. Entonces el constructor te decía: Daniel, es que no salen los números, es que no salen. Con lo que vale un precio en Barcelona, con lo que me cuesta el suelo, con la repercusión, con el 40% de incremento de los precios desde la pandemia a día de hoy, 40% que han subido los materiales, se hace inviable cualquier obra constructiva. Entonces, ¿tú qué le vas a pedir a un constructor? Que no gane dinero, pero que no gana dinero el panadero cuando vende el pan. Que no gana el gestor cuando hace... Pues claro, si es que estamos para eso. Los beneficios, que parece que estén perseguidos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Capitalismo, sí. Capitalismo, pero inclusivo. Pensando también que tiene que tener una carga fiscal destinada a hacer función social, pero con límites. ¿Me explico? Y claro que tiene que ganar, pero ¿cómo no va a ganar dinero? Es que si no gana dinero, lo que pasa es que no se construye. Entonces yo creo que son cosas completamente distintas. Una cosa es hacer vivienda social, que es como lo hacen en Austria, que lo hacen muy bien, que levantan edificios enteros de vivienda social, de vivienda protegida, ¿me explico? Y otra cosa muy distinta
es la obra civil. Cuando se ha pretendido, obviamente, converger estas dos cosas, lo que te has encontrado es con un descomunal fracaso, porque eso no responde ni a los criterios de mercado, ¿me explico?, ni a la vida real. No, pues que cuando usted habla de vida real, yo quiero apuntar una cosa, que es que aparte que el constructor, ese 30% puede ser que acabe perdiendo el beneficio, es que aparte, si yo hago una... ¿Dónde hacen esta? Pueden hacer un edificio en cualquier parte que haya terreno. Entonces, claro, yo creo que si hacen en la zona alta un edificio de X pisos, vamos a poner 100 pisos, y el 30% lo dedico a vivienda social, ¿qué clase social se va a mezclar con la otra clase social? Aunque no deberíamos hablar de eso, pero en un barrio que además las cosas le van a costar más caras. Entonces, ¿cómo integramos? No, sí que tenemos que hablar. Es que precisamente claro, es que ahí hay porque eso es la vida real. Ahí hay un choque de eso es la vida real, de poder claro. sostener la vida en un barrio con el cual dices, yo tengo un piso social, me lo han dado en tal barrio, pero luego yo no puedo mantener el nivel del barrio. ¿De qué me sirve que me den un PSI? ¿No sería mejor que todos estos constructores, este 30% o menos, cogieran y tuvieran que decir, mira, usted, si aquí hace 100 pisos, pues usted tiene que hacer 30 pisos en algún sitio? Esa es la clave. Es como se tiene haga que hacer. usted y se junten varios constructores que tienen que participar con su 30% y en un sitio determinado que haya terreno, pues se edifique pues el 30% de la vida social. Y sobre todo, ayúdame. Creo que es más práctico y lógico, ¿no? Absolutamente. Que intentar meter a presión en barrios de gente que necesitan ayuda, yo no digo que no la necesiten, pero mezclar churros con merinas. Pero fíjate lo que ha hecho encima la Generalitat. Coge y te hace. O sea, cuando tú necesitabas flexibilizar el mercado, que era lo que tú necesitabas hacer, le metes a los grandes tenedores. Gran tenedor, para que la gente lo sepa, es en Cataluña tener más de 5 viviendas. 5. En España son 10. Sí, en España sí, son 10. Cataluña 5 en ya. Cataluña Zonas son... altamente Es tensionadas. decir, ahora, cuando claro, ahora dices que es el 20% más de ITP, es decir, ya no hay inversión. O sea, y dos. Y encima te marco el precio por el que lo tienes que alquilar. Sí. O sea, es un Eso es atentado tremendo. directo a la propiedad privada. Esto la Total, gente lo tiene que saber. total. Entonces, ¿cuál ha sido la conclusión final? Pues que no se construye. Y al no construir vivienda, ¿qué ocurre? Lo que te está diciendo Alex, precio especulativo, precio desorbitado, Y no se alquila. premio inaccesible. Y no Entonces, se- y no se la alquila. conclusión final, a compartir habitaciones a 700 euros, chicos. Esto es lo que han provocado las políticas comunistas que han sido desplegadas en esta región. Esta es la realidad. Cuando tú despliegas comunismo, ¿qué recoges? Pobreza, miseria y pobreza, que es lo que hemos recogido. No se puede consentir ni se puede tolerar. Esto es esto es la promiscuidad ya de la política. El atentado a lo más sagrado que es la propiedad privada. Y sobre todo al activismo empresarial. Hemos de reformular el sistema y volver a aquello que nos funciona. Si éramos una tierra de oportunidad. Hoy la contratación se ha convertido en un problema, no en una solución. Hoy las empresas están que hacen aguas, por el amor de Dios. No nos damos cuenta de esta realidad, pero no vemos los niveles de pobreza. Pues si los vemos en todas las calles, en todos los portales, que la gente no llega al final de ver las colas que hay en Cáritas, los carros de la compra. Y ahí seguimos hablando de ideología y no poniendo soluciones. Qué incómodo es lo que digo, pero esto es la realidad. Verdades como puños. Y los salarios hechos una mierda. Como decía Isidro, que ni trabajando sales de la pobreza. Ni trabajando 50 horas sales de la pobreza. Y dices, voy a aumentar salarios, pero si la mayoría del salario se va por contingencias, no se lo lleva el trabajador. De una nómina, el 50% es coste empresa. Que son partidas y contingencias. No va al salario neto, no va al bolsillo de la gente. Es una vergüenza lo que está ocurriendo aquí para mantener a toda una industria que ya es inasumible para nosotros. Entonces, otro tipo de políticas y que estén orientadas al crecimiento. Que no pasa nada por hablar de crecimiento, de activismo empresarial, de mejorar salarios, que estamos hablando de eso. Hablamos de eso. Entonces, todo eso se ha demonizado. Los sindicatos también se han encargado, obviamente, de hacerle un daño terrible. El absentismo laboral, ¿cómo está a día de hoy? Por el amor de Dios. Las empresas están, los empresarios con ganas de huir, de irse de aquí. Si todo el mundo, prácticamente todos los que conozco, los que yo conozco, tienen las empresas a la venta. Dice, nosotros ya no lo soportamos más. Esto ya me afecta a la salud mental de casa. Gente que tiene el 50% de la empresa en baja laboral, en el absentismo laboral. Por el amor de Dios, lo que se necesita es un cambio completo de arriba abajo. Pues sí, necesitamos un cambio completo y al señor Rica le vamos a preguntar sobre que el gobierno advierte que los hospitales privados integrados con el sistema público han aumentado más del 36% en los últimos 10 años. Entonces todo se obedece a intereses, a necesidades. ¿A qué se obedece este cambio? Porque yo creo que el sistema nos debería dar la oportunidad de poder elegir entre lo privado y lo público
Lo público para cubrir las necesidades de todos y lo privado para aquel que no esté de acuerdo con lo público y se pueda permitir lo privado y no estar en una dictadura donde tienes que pasar por aquí y donde parece que es un gobierno social, socialista y progresista y precisamente están compinchados todos para destruir el sistema sanitario público que también funcionaba hasta ahora. Esto puede ser mirado con cierta prudencia o sin ella. Y vamos a intentar hacerlo sin ella. Porque es que cada vez que se habla del sistema de sanidad en este país, se habla con muchísima prudencia. Tenemos los mejores médicos de Europa, no cabe ninguna duda. Los mejores facultativos de Europa, no cabe ninguna duda. Tenemos unos hospitales que son fantásticos, pero lo que la gente no entiende o no sabe, o lo que no se les explica, es que el 36% de los hospitales que hay en España son privados y están acogidos al Sistema Nacional de Seguridad, de Sanidad, quiero decir. ¿Esto qué conlleva? Conlleva de que nos cuesta a todos los españoles el mantener los hospitales privados 34.000 millones cada año. Caramba, no. O sea, no estamos hablando de 25 céntimos. Claro, si estos 34.000 millones los aplicas a la sanidad, a la sanidad pública, podríamos tener más médicos, no necesitaríamos tenerlos en la sanidad privada y con eso iríamos mejorando el que no sucedan las cosas que están sucediendo. ¿Qué están sucediendo? Pues mira, yo puedo hablar de casos concretos y de casos publicados. Voy a hablar de un caso concreto. Continúan falleciendo personas en los pasillos de los hospitales. En camillas, en los pasillos de los hospitales por falta de atención. Porque no hay suficientes camas, porque no hay suficientes plantas, que por cierto están cerradas. Qué vergüenza. No. Es para alquilar sillas en algún sitio. Realmente te ponen los pelos de punta. Pero claro, entonces empiezas a ver. Cuando te empiezan a venir datos, te dicen, claro, es que miren ustedes, verán, el 17% de las camas en España son privadas pagadas por lo público. Entiéndanlo bien, ¿eh? Dentro de esos 34.000 millones de euros. El 11% de los quirófanos en España son privados pagados por lo público. Y dices, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues eso se hace, vamos a poner por un ejemplo de lo que está sucediendo actualmente, que están manifestándolo los periódicos y por eso tenemos toda la información del mundo, ¿eh? Los hospitales de Madrid, el grupo Rivera Salud y el grupo Quirón, se encuentran bajo una inspección importante del Ministerio de Sanidad Pública. Mónica García ayer, la ministra de Sanidad, ayer hizo un informe al Consejo de Ministros explicando qué es lo que estaba sucediendo, porque claro, si a la sanidad se le destinan 97.000 millones de euros, de los cuales 34 se van a la sanidad privada, dices, bueno, pues ¿no sería más fácil aplicar estos a la sanidad pública y hacer los hospitales más grandes, tener más médicos, tener más enfermeros, no hacerles trabajar 48 horas a la semana, que es lo que les están haciendo hacer, no hacerles hacer guardias de 24 horas? Pero claro, ¿de qué se están quejando los médicos? Pero si los médicos, sobre todo los de la atención primaria, que es lo que vemos, esa vecina que ha dicho usted, la del Quinto Segunda, que conocemos usted y yo, cuando van a la atención privada, a los CAPs, a los centros de atención privada, primaria, muchísimas gracias por la explicación, cuando van allí, el médico tiene la obligación de atenderla en más o menos 5 minutos. Claro, tienen que atender 40, 50 visitas en una mañana. Pues eso no puede aguantarse. Algo debemos modificar. Y entonces a alguien se le ha ocurrido empezar a rascar a ver qué está pasando con ese dinero que estamos pagando. Y nos encontramos de que han aparecido unos audios. Concretamente, saben ustedes que yo no pongo nunca nombres ni apellidos, pero este caso se ha de hacer, ¿eh?
Han aparecido unos audios de Pablo Gallar, que es el CEO del Grupo Rivera Salud en Madrid, que le ha dicho a todos sus empleados, a los empleados de los hospitales que tienen, les ha dicho que tienen que atrasar las listas de espera porque con eso se hacen muchas menos pruebas y menos intervenciones y con eso se gana más dinero. Y uno dice, ¿por qué se gana más dinero? Pues yo se lo cuento enseguida. En Madrid tienen estos hospitales concretamente asignados la atención primaria y secundaria de 160.000 personas. Y les pagan un tanto por persona, tanto si se las atiende como si no se les atiende, porque cuando hay una intervención importante, una intervención quirúrgica o una intervención con alguna maquinaria especial, pues eso se cobra aparte. Entonces, si esta persona que ha tenido que dimitir por hacer estas manifestaciones, por obligar a su gente a decir que las listas de espera tienen que ser más amplias para ganar dinero, concretamente, este señor pedía alargar intencionadamente las listas de espera de los pacientes para ganar más dinero, para obtener mayor beneficio económico, puesto que así se aplican muchas menos operaciones y se aplican se activa mucho menos el protocolo sanitario, con lo que el gasto es menor. Se necesitan menos médicos, se necesitan menos enfermeras para atender a estas gentes. Pero entiéndanlo, la sanidad privada nos cuesta 34.000 millones de euros. Si fuéramos capaces de hacer que esto entrara dentro del Sistema Nacional de Salud público, creo que iríamos mucho mejor. Y esto es parte del principio, porque es que habéis estado hablando de la vivienda, nos hemos encontrado con el tema de que todo el mundo identificamos el problema de la vivienda y lo identificamos muy bien, pero a nadie se le ocurre pensar cómo vamos a resolverlo, cómo lo vamos a resolver. Bueno, pues a lo mejor el Estado tendría que empezar a pensar que durante una época aquí en España se hicieron 4.600.000 viviendas sociales y se hicieron. Y han estado hasta hoy. Tenían una plaquita en la puerta, pero se hicieron. Pero eso, Pau, eso no es incompatible. Es decir, la vivienda social no es incompatible con la obra civil normal. No, en lo absoluto. Es que debieran ser... Creo que tiene que haber y existir una colaboración público-privada. Debieran ser dos capítulos distintos. Pero absolutamente. Y aquí la única cosa importante es que cuando entre una persona que se encuentre mal, que tenga un problema de salud, se le atienda. Y se le atienda con todas las garantías. Lo que es indecente, yo soy abogado, y hay días que me he puesto y me llevo a poner 12 visitas. En la número 12 ya tengo esto que ya ni me funciona. O sea, en la última ya me tengo que meter el ibuprofeno porque ya no sé ni dónde estoy. ¿Me explico? De escuchar 12 relatos, me explico, con la intensidad que eso necesita. ¿Me explico? Tú imagínate un médico cuando tiene que coger 40 o 50 cada día. O sea, yo no sé si somos conscientes de la perversión del sistema. Es decir, el sistema está haciendo aguas porque no se están dedicando los recursos que se tienen que destinar. Los médicos se van. Pues claro, porque están mal pagados. ¿Cómo no se van a ir? Y las enfermeras. Claro, aquí se va todo el mundo. Pero cuidado, muchos de ellos se van a la privada. Y muchos de ellos también se van al extranjero. Que además la pagamos nosotros, Alemania, la privada. A Inglaterra y a otros países donde, fíjate, formamos a los mejores médicos y personal sanitario, los formamos aquí y cogen y para que los aprovechen otros. Para que los aprovechen otros. Imagínate el negocio que hacemos aquí. Y los que nos quedamos a los pies de los caballos, pues somos los ciudadanos. Tú y yo. Que estamos hechos una verdadera... Bueno, un drama. Sin duda. Y la gente está sufriendo ahora mismo por una sanidad que está haciendo algo por falta de recursos. Porque no hay médicos suficientes. No puede un médico hacer 50 horas a la semana. No puede. Pero es que hay algo que hemos obviado y con esto acabo. Hemos obviado. ¿Queréis decir que tanto interés en tener la sanidad privada dentro del Sistema Nacional de Sanidad no le va bien a nadie económicamente? Hombre, en ese país no se hace nada sin intención. Claro, es que yo empiezo a pensar que es que igual no es en beneficio de los pacientes y es en beneficio de algún bolsillo. Y sobre todo aquellos que hablan de lo público. Bueno, hablando de sanidad, hablando de Madrid, hablando de listas de espera, también hay unas listas que parecen... hay por un lado una lista que se quiere hacer por un lado de aquellos que no quieren practicar abortos, ¿vale? Y luego
se habla de una lista que a lo mejor sería más democrática de aquellos que sí lo quieren practicar. Parecen las listas de Schneider, o sea que... Sí, precisamente lo que voy a comentar es desde un punto de vista como abogada que soy ejerciente, el cual es una profesión la cual amo y me dedico a ello, es hablar un poquito de lo que está pasando en Madrid, es decir, lo que pretende el gobierno es que se garantice el derecho al aborto en cualquier sistema de sanidad público. Y para el aborto tanto libre como el terapéutico, es decir, aquel que se debe, pues mira, a que hay un riesgo para el feto, para el bebé, o hay un riesgo para la madre. Entonces, al final, lo que quieren es garantizar este derecho, pero ¿a base de qué? Es decir, están obligando a que se formulen una serie de listados donde los médicos que no desean, desean ejercer el derecho a la objeción de conciencia, porque no están de acuerdo con la práctica del aborto, se elabore una lista donde estén allí todos sus nombres. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se puede hacer al revés? ¿Por qué no se puede hacer un listado de todos aquellos que sí están dispuestos, con tal de garantizar a las personas que tienen el derecho al aborto que se les pueda practicar? Pero, claro, el hecho de elaborar esta lista choca directamente, en mi punto de vista, tanto con el artículo 14 de la Constitución como en el 16. Lo voy a leer de una forma muy sucinta, pero está diciendo que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. Por otra parte, el 16 dice que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, etcétera, y nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, su religión o sus creencias. ¿Esto cómo choca? Es decir, en esas listas al final van a parar al Ministerio de Sanidad. Esas listas van a tener conocimiento de esas personas y al final van a tener un conocimiento de su ideología y de su creencia o de su religión, pero puede ser que estén equivocados, probablemente sean del partido opuesto, pero puede que incluso hayan del propio partido que tampoco estén de acuerdo en practicar un aborto. Es decir, ¿se están vulnerando los derechos fundamentales a la hora de elaborar esta lista? ¿Sí o no? Cuanto menos es dudoso. ¿Qué repercusiones va a tener? ¿Qué consecuencias va a tener ese listado? ¿Por qué? Dicen que va a ser anónimo. ¿Hasta qué punto va a ser anónimo? Entonces, lo que queda retratado en esta lista es la ideología política y la religiosa. Pero esto no viene de ahora, esto ya viene de la época de Franco. Es decir, la objeción de conciencia ya la ejercían todos aquellos que se negaban a prestar el servicio militar. ¿Y qué consecuencias tenían? Que iban a prisión. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo un retroceso. No me refiero a que vayan a ir a prisión, pero sí me refiero a que poco a poco se van minando esos derechos que todos tenemos a tener una libertad y a no tener por qué compartirla con nadie, a poderla disfrutar y a poderla ejercer. Entonces, al final, cuando se regula en España la libertad de la objeción de conciencia fue en 1983. A partir de ahí, todo aquel que sea objetor de conciencia y no preste el servicio militar puede hacer trabajos alternativos, pero ya no tiene unas consecuencias punibles. En este sentido, el propio Sánchez se le ha comentado este tema en una entrevista y ha dicho ya y ha reconocido que admite que no sabe qué consecuencias va a tener el incumplimiento por parte de Ayuso. Yo dejo en el aire esta vulneración de los derechos fundamentales del título primero de la Constitución española. Yo dejo encima de la mesa, Daniel, Alex, Pau, ¿creéis que hacer listas de un lado o del otro, los que quieren practicar abortos o no quieren practicar abortos, en un país tan libre no tendrían que existir estas listas, ni unas ni otras? Estoy completamente de acuerdo. Sí. Que cada una practique en función de su moral, de su ética, Sin de sus duda, creencias. Es que el hacer listas es fascismo, de un lado y de otro. Claro, porque al menos al final parece, al menos lo parece. es como Sí, si... claro, hablamos de libertades, pero siempre y cuando converjas conmigo, si no, no eres libre. Exacto, y es como que luego, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Esos médicos luego tendrán acceso a poder escalar, a poder subir, a poder ascender, o quizás van a estar vetados? No lo sabemos. Yo creo que es una maniobra de distracción para al final Como todo. intentar evitar lo que Tal bien ha dicho cual. Marta. Controlar al Exacto. enemigo. Y de nuevo... ¿Cuál es la raíz del problema? Hombre, Pues Y de atacarla nuevo, sentirla un bien. relato ideológico
Ajá. ¿Me explico? De nuevo, Demagogia. confrontación, Exacto. demagogia, pero al final, de nuevo estamos ante un debate completamente ideológico, porque la realidad, ¿cuál es? Pues que las mujeres tienen determinados derechos que pueden ejercitar libremente, ¿me explico? Y que evidentemente tendrán que haber profesionales, ¿me explico?, que den cobertura a esos derechos. Punto y final. Fuera de todo esto, ya es ideología, ya es confrontación, ya es de nuevo maniobras de distracción popular para que la gente obviamente siga en este estado de confusión mental, ¿me explico? Y que evidentemente se impida lo que yo siempre denomino, ¿no?, que la gente despierte ya de una vez de este sistema absolutamente promiscuo que teníamos a día de hoy. Me gusta esto del sistema promiscuo, porque tenemos un sistema que se acuesta con todos. Sí, sí. Da igual, hoy dicen blanco, mañana dicen negro y es un cambio de opinión. Falta responsabilidad, falta seriedad y falta honradez. Entonces, entre esto estamos todos vendidos. Esos dos pueblos que parecen enfrentados, los que estamos no tan de acuerdo y los que están más de acuerdo, estamos bajo el mismo yugo. Nos damos cuenta que llenamos la nevera, nacemos y morimos igual y estamos jodidos por los mismos. Pasa que unos se piensan que están jodidos por unos y los otros piensan que están jodidos por los otros. Pero al final los unos y los otros se van a comer juntitos y nosotros seguimos con un final de mes que antes el día 30 de Daniel, que tú lo dices siempre, y ahora es el día 15. Sí. Y de aquí nada será el día 10 o no tendremos final de mes porque ni podremos empezar. Pero en un tema que siempre hablamos en este programa y en esta recta final de los últimos 10 minutos de esta primera parte que están sintonizando RCE, la hora vikinga, son las 9:20, pues nuestro amigo Alex Luque, este joven emprendedor que se toma las cosas en serio, hizo un viaje por el sudeste asiático y se dio cuenta de algo en el tema de la seguridad, que siempre Daniel pues nos hace referencia a la seguridad de nuestra ciudad, de nuestro país, de esos datos que vienen muchas veces adulterados por un lado o por otro, porque la verdad se debe defender con la verdad, sin exagerar, porque hay unos que exageran la verdad y parece que tienen más razón y no, acaban de adulterarla. Pero cuando viajas por el mundo, Luque, te das cuenta de cosas. De que no somos tan perfectos y que en otros países que a lo mejor denominamos de ciertas maneras, pues ven las cosas de esta perspectiva. Y entonces en tu viaje, en esa comparación entre lo que tú viste versus lo que vemos en Barcelona, que como diría el señor Marlaska, son sensaciones, Daniel, sí. Son sensaciones. Te atracan, te meten una puñalada, pero es una sensación, la puñalada no es tan grande, pero sigue siendo una puñalada. Te quitan el reloj, y te han quitado el reloj, a mí me quitan el reloj. En un año me han robado 3 veces. Son sensaciones, ahora, casos el aislados. último, el mantecado que se llevó, ese no vuelve a robar. Pero bueno, Luque, ¿qué has visto tú en ese sudeste asiático? Fijaos, yo, y además lo quiero hilar desde una perspectiva que antes me hacía gracia, ahora me cabrea ya, porque es lo que te has dicho, el sistema es promiscuo, pero ¿qué repercusión luego tiene? Es que no tiene ninguna. Es que es viva la Virgen. Estuve hace poco por Tailandia y me di cuenta... Hay cosas que, pues decir, hostia, se catalogan un país casi tercermundista, cuando llueve mucho, cuando... Ok, vale. Estuvimos concretamente por Bangkok, las zonas más pobres. Bangkok, una de las gracias que tiene es que no hay mucha diferenciación entre barrios. Te encuentras, no sé si ha tenido la suerte de ir, yo desde aquí insto que es un viaje muy chulo. Muy chocante, sobre todo. Hay el barrio rico, el rascacielos y las chabolas están prácticamente al lado, no se distinguen, ¿no? Entonces, yo he crecido en un barrio, te desarrolla cierta picardía y yo tuve la sensación de que no era inseguro. Había mucha seguridad en las calles, a pesar de la extrema pobreza en la que se vive, Insto, extrema pobreza. Y yo iba paseando, primero con mi novia, a la cual le mando un saludo, que hacemos 2 años el día de hoy. Ah, sí, sí. Espera, por favor, espera, quita la música que va a saludar a su novia. Porque pastel. en la radio estamos para algo más que informar, sino para ser personas. Salúdala. Ella sigue por allí. Cariño, sigue vuelve pronto que te echo de menos. ¿Se ha quedado allí? Sí, o sea, está estudiando, ahora enseguida vuelve. ¿Ah, sí? Entonces, yo incluso le decía, tira un poquito para adelante, 10 metros adelante, a ver quién se acerca, cómo habla, cómo mira, nada. Ok, quizás con las mujeres. Yo cogía el móvil azul, bueno, no sé si se pueden ver, un iPhone azul. Se ve, Sí. Dabas el cáncer por la calle. Yo lo llevaba así, cogido de 2 deditos, lejos. Y siempre mirando de reojo un poquito atrás, mucha moto, niños de 14 años, 3, sin casco, en una moto. O sea, es espectacular, es que es otro planeta. Entonces lo llevabas así, nadie se acercaba, ni te miraba, ni te... Y yo, como persona curiosa que soy... O sea, tú provocabas que a ver si te robaban. Un poco. Un poco cabroncete, Bueno...
pícaro. Y preguntaba a la gente de allí, tanto a nacionales, extranjeros que vivían allí, gente que tenía negocios, ¿cómo puede ser esto en la devastación que vive la gran parte de la población, sobre todo en Bangkok, por ejemplo? ¿Por qué no hay delincuencia? Me decía, mira, Alex, todos coincidieron en 2 puntos. Hay opiniones y opiniones, pero 2 puntos eran los mismos. Y era, el primero, una cárcel tailandesa no es una cárcel española. Eso para empezar. Y segundo, dureza de la ley. Un hurto menor te pueden meter hasta 3 años de cárcel. Mayor, 10. ¿Quién se va a arriesgar a coger un móvil de 600 euros? Pues pasar de 10 años en una cárcel. Entonces, a lo que a mí ya aquí me cabrea es ¿por qué no endurecemos la ley? O sea, en Barcelona hay 420 delitos denunciados al día. Pero ¿por qué no endurecemos la ley? Aquí tenemos 2 letrados que podrán... Quien hace las leyes, ellos las aplican. Pero quien hace las leyes... Entonces, porque se les hacen sale en el barato. Congreso. Las consecuencias... Yo ya no insto la responsabilidad a nivel ganas burocrático. Más que pierdes. Ganas más que pierdes al robar, porque las consecuencias no existen luego para ti. Exacto, pero realmente. insto ya, y con esto acabo, a la repercusión ciudadana. Es decir, hey, despertemos, que también tenemos nuestra responsabilidad de exigir esto. No que la gente de arriba luego haga su trabajo. Pero hostia, no es que pueden, si no lo las exigimos leyes se hacen en el normal. Congreso. Métetelo en la Exacto. cabeza. Pero una Ya cosa... está. Pero tenemos que apretar un poco para que las ¿sabes cosas por- cambien. Es que si no, no cambian. No Déjame- llega tu voz es al que- Congreso. Has dicho una cosa muy importante, que a pesar de estar en barrios pobres, porque a veces atribuimos que se roba para poder comer, y en cambio, con el endurecimiento de las leyes, como siempre dice Daniel, que cuando decimos mano dura, no estamos diciendo fascismo, estamos diciendo respetar las normas de convivencia. claro. Lo mío es mío y lo tuyo Pero es aquí tuyo. no tiene vergüenza. Punto. Pero has dicho que, fíjate, a pesar de la pobreza no te robaban. Esos quizás son valores, aparte de Y desincentivación por parte de la condena que claro, te puede caer. pero es que aquí tenemos un problema. Si tenemos chorizos en el Congreso, ¿cómo no vamos a tener chorizos en la calle? En todos lados. Pero vete Es más generalizado. allá. Ves más allá, Isidro. Es decir, yo creo que aquí hay una conciencia social y colectiva, que puede haber en Tailandia, como hay en otros países, de no morder la mano que te da de comer. Es decir, Tailandia es un país eminentemente turístico, no destaca por nada más que pueda ser el turismo extraordinario, un país absolutamente extraordinario, pero nadie muerde la mano que da de comer, que es el turismo. Entonces el turista tiene que ser una persona protegida. Lo protegen. Me explico que a nadie se le va a ocurrir, pero vamos, ni a asomarse a que tenga una perturbación. De hecho, fíjate, la conclusión cuál ha sido. Que tenemos aquí a Alex hablándonos maravillas de Tailandia. De hecho, está haciendo promoción de Tailandia, que la gente lo vaya a visitar. Eso es lo que pasa cuando tú estás a gusto en un sitio. Vamos a hablar de nuestra ciudad. Vamos a hablar de Que es nuestra. maravillosa. ¿Me explico? Cuando está hablando de los 400 y pico de delitos. Mira, para empezar te diré que el turismo de calidad en la ciudad de Barcelona ha desaparecido. Sí. Ya no está. El turismo que tantísimo nos había costado, que era la gente, entre comillas, la más poderante del mundo entero, ¿me explico? Ha dejado de venir a Barcelona esencialmente por problemas de... Por la inseguridad, sí. Total. Es decir, una ciudad que más o menos roza los 200.000 actos denunciados, los denunciados. Te quiero recordar que la policía, cuando te hace y hace los estudios, dice que un delincuente ha robado pues entre 5 o 10 para antes que lo pillen. Es decir, aquí no se está pillando a todo el delincuente que ha cometido una infracción. Pero cuando tú tienes denunciadas más o menos 200.000 actos, es decir, corresponde al 15% del censo, estamos diciendo, tú fíjate la chaladura de lo que voy a decir, que al cabo de 7 años, toda la población de Barcelona habrá sufrido un delito. Toda la población. Si son 200.000 actos delictivos, tú multiplícalo, eso será el censo del 100% de la ciudad. Sí. Y encima me tengo que escuchar de que vamos bien, de que no tenemos un problema de inseguridad, que son sensaciones. Esto es lo que se escucha desde los estamentos políticos. Esto es una vergüenza. Aquí hemos tenido a la gente del Raval, a los vecinos del Raval, que hemos tenido gente absolutamente sensibilizada con este fenómeno que nos está destrozando la ciudad. Los espectáculos que acabamos de ver aquí abajo desde la Guardia Urbana, pero es que lo vemos cada día, en Rambla de Cataluña, donde yo tengo ahí la compañía. Me explico, está la policía deteniendo al uno, al otro, y ves los espectáculos de inseguridad que tenemos a día de hoy, pero repito, no hay esa voluntad política de erradicar este fenómeno, al igual que la ocupación. La ocupación es un fenómeno que se permite para enmascarar, obviamente, el fracaso de las políticas de vivienda social. Punto. Si me permites, un apunte muy interesante que salió por las noticias, que era fantástico porque habían un grupo de personas que se dedicaban en las líneas de metro, tanto en el Paralel como en las zonas céntricas, ellos iban a perseguir a los carteristas. Ellos Sí, se unían patrullas unos ciudadanas. cuantos, patrullas ciudadanas, Sí, pero porque eso la es muy policía peligroso, no ¿eh? hacía, Pero es claro, triste. pero no hacía caso. Eso es pero muy lo peligroso y digo muy porque triste. yo llevo más de
15 años moviéndome en metro todos los días, me han intentado robar 500.000 veces y todas ya me doy cuenta, nada más entrar al vagón, lo primero que haces es ver quién está a tu alrededor, coger bien tus pertenencias. Todos los días hay ladrones dentro del metro, cada día. Y puedes denunciarlo, pero es estéril. Eso sí que lo digo yo, que es estéril y es inútil. Todos los días voy y vengo en metro. A las horas puntas, o sea, ya ves a tu alrededor quién se está acercando, quién te va a robar, quién te hace que te empuja pero que te quiere robar, y al final estás totalmente indefensa. Yo antes denunciaba hace años, luego ya ni denunciaba. Luego ya voy preparada, sé, cuidado que te van a intentar Es robar. triste, pero es Las patrullas ciudadanas son los que van detrás, o sea, no los policías, van detrás y le dicen, tú fuera del metro, tú estás robando. Al final, y tú tienes que gritar y decirle, tú estás robando fuera del como metro. la autoridad no te Has protege, de hacerlo tú. esa ley no te Has de protege, hacerlo es tú. triste, pero es el comportamiento normal humano que después me protejo yo. Hombre, sí. claro. Y Es eso decir, evoca en odio, y más ahora odio, ya- odio, No, más no odio. tengo 30 policía, segundos. no Sí, tengo sí. nadie 30 que me segundos, defienda. literal. Tengo yo que enfrentarme cara a cara con el ladrón La y triste decirle, realidad. tú no me vas a robar. Así de veces que cojo todos los Y días de luego, transporte público. Hazle algo que el problema lo tienes tú luego. No, El no, que y tiene nadie, 70 denuncias de robo, los no. que están No. alrededor, nadie te defiende. Tú sabes que eres tú contra el otro. Nadie se mete. Hasta que no le tocan a él, nadie se mete. Es lo que hay. En Barcelona el transporte público Es la funciona triste así. realidad. Bueno, hay una cosa que sí voy a hacer una advertencia, que vigilen en los nexos de conexión Sí. de las estaciones de enlace que vienen del aeropuerto, por ejemplo, en caso de Torrassa, que se conectan las líneas norte y sur de la 9, que conectan con la roja y derivan a diferentes líneas. Allí hay un grupo importante todos los días. Universidad, todo lo que España. viene, todo lo que viene sobre del aeropuerto y vienen turistas y conecta con las líneas Diagonal, normales. Sagrada Familia. Tengan cuidado. No queremos alarmar, pero queremos que sean, No, que sean prudentes. deberíamos alarmar. La ley no la podemos tomar con nuestra mano, por eso seamos prudentes y vigilemos, porque estamos en una gran ciudad y tenemos que conservarla. Daniel. Sí, a mí no me convierte en un fascista el hecho de que yo diga públicamente de que necesitamos tener un nivel de contundencia absoluto. Claro que no. Absoluto. Estoy Que contigo. quiero un despliegue de policía y sobre todo de una contundencia jurídica que sea instantánea. Exacto. ¿Me explico? Que hablar de órdenes de expulsión instantánea e inmediata de gente que ha venido a hacernos daño, que viene a hacer daño a nuestra gente, que no han venido a integrarse, que están totalmente fuera de la ley. A mí eso no me convierte en un fascista. A No. mí me convierte También en un los de ciudadano. dentro, me ¿eh? convierte en un ciudadano También normal. españoles, catalanes, lo que quiera. No, cada si yo uno no estoy según la hablando aquí de ideología. nacionalidades, Marta. No hablo para nada de nacionalidad. Yo hablo de que si viene Delincuencia. gente de fuera a hacernos daño, incluso Eso la sí. gente de... Me da igual. Que vuelvan el que a se su instala país. fuera del sistema, ¿de acuerdo? Y se dedica, ya ha hecho de la delincuencia su profesión, nosotros tenemos que implementar un sistema que A no su tiene casa, nada que ver a su con país, el sistema actual. a su Y que país. tenemos que hacer y copiar aquellos modelos que sabemos que nos funcionan perfectamente. Como nos dice aquí el maestro Alex, me explico, que pese a su juventud ya tiene la condición de maestro, que necesitamos un nivel de contundencia, desplegar muchísima más mano dura de la que hay. No puede ser que hay personas que tengan 100 detenciones. Tú imagínate la policía, los agentes que han detenido al mismo personaje 15, 20, 30 veces. Uy. ¿Cuál es la sensación? Indefensión, que el sistema no funciona. para nada. Porque el sistema no funciona. Dicen, Un no espacio como el nuestro, de 101 kilómetros cuadrados, que tengamos prácticamente 200.000 actos delictivos, nos lo tenemos que hacer ver. El problema lo tenemos nosotros, no los delincuentes. El problema lo tiene la vida normal. El problema lo va a tener la abuela hoy, cuando vaya al cajero a buscar su dinero. Lo vas a tener tú cuando vayas al metro. Por lo tanto, esto lo tenemos que revertir y a los políticos se les tiene que exigir erradicar este fenómeno. No dulcificarlo, ni maquillarlo, ni me hables más de sensaciones. Erradica este problema, porque hay mecanismos para hacerlo. Pero para eso se necesita implementar medidas que no son ideológicas, son de la vida real. Porque esas son las que funcionan, pero esas no venden. Esas no son fantasmagóricas, no, esas no venden. Esas son duras, pero esos son los que realmente responden al interés general. Esas son las que efectivamente Eso sí. responden a que las cosas funcionen y volvamos a recuperar una normal convivencia en la ciudad. Bueno, son las 9:32, hemos tenido una mañana variada y contundente, ahora haremos un pequeño receso, vamos a alargar un poquito, unos minutos, porque están de camino algunos de nuestros contertulios, le vamos a dar, ya van llegando aquí al vestíbulo de la redacción, pero para finalizar, ya que hablamos de cosas tan serias y contundentes, podríamos hablar de Daniel, ¿qué ha pasado con el Barça? Wow. ¿Qué ha pasado? Que ha ganado, ¿no? A pesar de... 3 puntitos maravillosos. Yo creo que tenemos 2 grandes noticias que dar hoy, entre otras. Entre otras. Una es el Barça y 2 la futura vikinga que vas a tener en las próximas sesiones, que es Tamara Galinova. Me explico, una influencer, una auténtica vikinga.
y yo creo que le va a dar al programa, pues jolín, un poderío como todos y cada uno de los contertulios que formamos la mesa vikinga, el movimiento vikinga. Y por lo tanto, pues felicitar sin duda alguna al Barcelona, que sigan esa trayectoria, a ver si se puede clasificar entre los 8 primeros, y dos, que sigamos remando, Sí, y sobre sí. todo que vayamos incorporando nuevos remos, me explico, para tirar de este barco con tantas y tantas cosas que tenemos que cambiar a día de hoy. Pues invitamos a todo el mundo, el que quiera venir aquí a este estudio, a La Hora Vikinga. Es una mesa transversal, abierta a todo el mundo, a gente que piensa como nosotros y gente que no piensa como nosotros, porque al final nosotros, todos, somos el verdadero pueblo y estamos bajo el mismo yugo. Entonces, vivan lo mejor que puedan, hagan lo que puedan y tengan un feliz día. Son las 9:34, está en La Hora Vikinga y fíjense que hablamos del movimiento vikingo, pero realmente el programa se llama La Hora Vikinga.